Bueno, hoy vamos a ver la última clase de budismo, ¿sí? Recuerden que desde la tercera clase vimos budismo vajrayana, vimos una introducción y después vimos el libro tibetano de los muertos. El budismo vajrayana es un budismo que se conoce como Mahayana, o se conoce como el vehículo grande, es decir, aquellos budismos que crecieron y florecieron fuera de los límites de la India, ¿no? De los límites maternos. Otras ramas del budismo ingresaron a China, y aquí es un poco más complicado, diría yo, si bien el budismo tibetano tuvo una complejidad. Esto va a tener otra complejidad, porque cuando el budismo ingresa a China, que en realidad no es el Tíbet, hoy sí conforman una misma nación, a partir de 1950, pero en su momento eran, digamos, reinos o países o imperios, digamos, separados, ¿sí? Así que vamos a ver hoy el budismo en China. Son oscuros los orígenes del budismo en China, es decir, no lo sabemos. Probablemente la leyenda del ingreso al budismo sea la siguiente, ¿no? En el año 64 de la era cristiana, se dice que un emperador llamado Ming tuvo un sueño. Soñó con el Buda. Le impresionó tanto este sueño que le pidió a sus mensajeros que vayan a India y le traigan información del Buda. Bueno, los mensajeros fueron a India y volvieron después de unos 3 años trayendo, bueno, imágenes del Buda, trayendo textos del budismo, y que después se tradujeron al chino, y también trajeron algunas reliquias. Entre esas reliquias trajeron 2 caballos de piedra, llamados los caballos blancos. Por lo tanto, el emperador Ming hizo construir el primer templo budista, que es el templo del caballo blanco, donde actualmente existen estas 2 imágenes de estos caballos, y además fueron agregados 2 leones chinos. Así que según la leyenda, este acontecimiento fue la primera entrada del budismo a China. La verdad no sabemos si esto fue cierto o no, el templo existe, pero bueno, es el dato legendario que tenemos. Es interesante que en China el budismo se va a sincretizar muy bien con 2 corrientes de pensamiento religioso-filosóficas, podríamos decir, que fueron el confucianismo y el taoísmo. Por lo tanto, para poder comprender el budismo de China, tenemos que entender estas 2 culturas de base, ¿sí? Obviamente que hablar de religión en China es tan problemático como hablar de religión en India, ¿verdad? Pero bueno, vamos a utilizar este término porque engloba lo que podemos llamar figuras divinas, lo que podemos llamar religaciones a través de rituales, simbologías, ¿sí? Entonces podemos hablar desde nuestro punto de vista occidental estructuralmente que cubre todos los fenómenos que nosotros hoy podríamos denominar como una religión. Pero antes de hablar del budismo en China, que en realidad mucho de lo que hablamos del budismo en China ya lo habremos visto en el Vajrayana, tenemos que conocer los horizontes temporales, cosa de los cuales nos habíamos liberado en India y en el budismo y en el yoga, y que transitamos, por ejemplo, en el antiguo Israel, los horizontes temporales. Bueno, acá es necesario retornar a esta cronología para que podamos entender cómo entra el budismo en China y cómo el budismo luego se desarrolla también en el Japón, ¿sí? Así que es necesario empezar con un cuadro cronológico, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a compartir juntos un cuadro
cronológico. Lo primero que tenemos que entender es que el origen de la religiosidad de China, al menos hay registro ya a partir del quinto milenio antes de Cristo. El quinto milenio antes de Cristo. Esto no es siglo, ¿sí? Esto es milenio, ¿sí? Bueno, acá nos encontramos con lo que podemos llamar el paleolítico. Paleolítico. Ahora vamos a hablar un poco de las características del paleolítico. Luego vamos a saltar al segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Segundo milenio antes de Cristo, y nos encontramos con el neolítico. El neolítico. Ahí está. Ahora les voy a explicar en qué consisten cada una de estas expresiones, ¿no? O manifestaciones espirituales dentro de este paradigma. Luego vamos a ir al año 1750, siempre antes de Cristo, hasta el año 250, también antes de Cristo, y nos vamos a encontrar aquí con una China feudal, una China feudal. Es interesante saber que en este periodo, entre 1750 y el 250, aparecen muchas escuelas de pensamiento religioso, filosófico. Dos de las escuelas más importantes y conocidas van a ser las que nosotros ya conocemos. El confucianismo y el taoísmo. El taoísmo. O había otras, pero estas son, digamos, las más conocidas. Entonces, entre aproximadamente 1750 y 250 aparecen estas escuelas, especialmente con sus fundadores. Bueno, el fundador del confucianismo fue Confucio, que lo vamos a ubicar aproximadamente en el 550 a.C., y aparentemente fundador del taoísmo, que en esto no es así, pero aparentemente es Lao Tse, que lo vamos a ubicar, no tiene fecha conocida, pero aproximadamente también data entre el siglo VI, siglo V a.C. ¿Sí? Bueno, es interesante mencionar que aquí podemos hacer una línea divisoria en las cuales, si bien esto lo tenemos en China, en Japón, aquí ya nos encontramos con las primeras culturas prehistóricas que se empezaron a desarrollar en las islas de Japón a partir de lo que sabemos de cultivo de arroz y otro tipo de cereales. Vamos a hacer una división para que entendamos. La primera es China, la segunda es Japón. Esta línea en verde la vamos a utilizar como el siglo I de la era cristiana, ¿sí? Recuerden que en el siglo I de la era cristiana, según esta leyenda que les contaba recién, ingresa el budismo a China, ¿sí? Y en China, el budismo se va a sincretizar con el taoísmo y el confucianismo y va a desarrollar tres grandes corrientes. La corriente del amidismo, también conocido como la tierra pura, el amidismo o tierra pura, que la vamos a conocer en China, en Japón, perdón, la vamos a conocer como la escuela Shodo-Su, que va a ser la misma, pero con otro nombre. Ahora les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. La otra gran corriente que aparece en China, bueno, el amidismo lo podemos ubicar en el siglo IV, ¿sí? El Shodo-Su más o menos para el siglo XI. Entre el siglo IV y siglo XI se desarrollan estas dos escuelas que son similares. Luego la otra que vamos a tener es la Tiantai, la escuela Tiantai en China. En Japón
va a aparecer como la escuela Shingon. Shingon. Y por último, la otra gran corriente que tenemos es la corriente Chan, ¿sí? Que esta seguramente la conocerán, que es la que en Japón se desarrolla con el nombre de Zen o Zazen. Entonces acá tenemos las principales corrientes del budismo chino y japonés. Obviamente estas corrientes fueron sincretizándose con el taoísmo y el confucianismo. Pero no solo eso, en Japón adquirieron una característica bastante personal porque también se sincretizaron con la corriente originaria religiosa que había en Japón, como la escuela Shinto o Shinto, ¿eh? Que también se la conoce como shintoísmo, ¿no? Entonces, el Shinto va a tener mucha influencia en el Shodosu, en el Shigon, en el Zen, y el confucianismo y taoísmo va a tener influencia en el amidismo, en el esta la escribí mal, Tiantai, Tiantai, ahí está. Como el confucianismo y el taoísmo va a tener influencia en el amidismo, en el Tiantai y en el Chao, ¿sí? Esto para que ustedes tengan idea, porque vamos a encontrar estos nombres raros. Pero no se compliquen porque lo que me interesaría hoy es que nos quede claro en qué consiste la religiosidad china antigua o precristiana, de la época precristiana, prebudista, mejor dicho, asimismo la religión Shinto, ¿sí? Prebudista, para que luego vean que el amidismo, el Tiantai y el Chan son estructuras bastante parecidas. Bueno, por ahí en el Zen, en el Chan, encontramos alguna característica más particular. Pero en las otras dos, por ejemplo, el amidismo es la que adora al Buda Amida, o Amitabha, ¿no? El Buda rojo, que ya lo hemos visto en el budismo vajrayana, ¿sí? Y la Tiantai también es la versión vajrayana, ¿sí? O la versión de tibetana, pero en China. Y que van a tener igual que la Shingon. O sea, es muy, muy similar. ¿Sí? Recuerden que la cultura Shinto es una cultura animista, chamánica, similar a la que va a existir en China en el quinto milenio hasta el segundo milenio antes de Cristo. Lo mismo que pasó en Tíbet con la cultura Bon, que fue una cultura autóctona en la cual, cuando entró el budismo tántrico, ¿sí? Hizo un sincretismo y se convirtió en, bueno, en esa gran diversidad, en esa gran construcción que estuvimos analizando durante dos clases. ¿Sí? Bueno, pero ahora me interesaría que esto lo puedan tener claro, lo puedan copiar y lo pueden estudiar si les interesa. No obstante, yo tengo un apunte donde voy a seguir más o menos esta línea cronológica para que ustedes puedan, bueno, puedan ilustrarse, ¿no? Puedan de alguna manera estudiar esto. Bueno, vamos a empezar con el primer horizonte temporal. Vamos a empezar con el quinto milenio antes de Cristo, es decir, el Paleolítico. ¿Qué encontramos en China en el Paleolítico? Bueno, nos encontramos con una cultura chamánica, ¿sí? Nos encontramos con chamanes que, bueno, adoraban al fuego, chamanes que de alguna manera dictaban oráculos. Nos encontramos con algunas vasijas, o bueno, algunas vasijas así de cerámica, donde encontramos grabados o dibujos de lo que podemos llamar la doble serpiente o el doble pez, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes de algunas mitologías que ya aparecen en el Paleolítico. Quiero que veamos algunos bajorrelieves
donde vamos a encontrar las primeras características de los mitos chinos. Por ejemplo, acá tenemos a los dos dioses creadores, que en realidad es uno solo, que se llama el doble pez o la doble serpiente. Ven que sus piernas se entrelazan, formando de la dualidad un solo concepto. Y esto va a ser muy importante en el pensamiento chino, ¿no? La dualidad no está en oposición, sino la dualidad está en armonía. Este es un bajorrelieve que aparece o en un grabado, en una cerámica, ¿sí? Donde encontramos negro sobre blanco, donde probablemente estos dos seres, estos dos dragones o estos dos peces que unen sus colas, sean los dioses creadores, uno de los dioses más primitivos que se conocen, ¿sí? Nuwa y Fuji, serían el nombre de estas deidades. La mitología china no tiene coherencia, así que les voy a describir algunas divinidades. Obviamente las imágenes no son paleolíticas, son posteriores, pero el aparecimiento de estos dioses es muy, muy antiguo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si encontramos el Yin y Yang, que no lo encontramos así, sino que lo encontramos de esta manera. Noten ustedes que son dos peces o dos serpientes que unen sus colas, ¿sí? Es decir, la dualidad se encuentra en la unidad, que posteriormente va a conformar este símbolo, que es un símbolo estilizado de estas dos piernas que se unen, ¿no? O estos dos peces en cópula sexual. Luego, cuando hablamos de taoísmo, les voy a hablar un poquito mejor de esto de los doble peces. Hay un mito que el origen de China viene del cielo, viene de un emperador celeste, ¿sí? El emperador de Jade. Y también viene de la unión de ese emperador con la diosa primitiva, que es una diosa serpiente, la diosa Nuwa, y juntos van a dar a luz el mundo, ¿no? Esta es una clase de mito de creación, pero a la vez aparecen en el panteón, ya de tiempos muy antiguos, otras deidades creadoras, como por ejemplo Zenón, que fue el creador del grano, Pangu, que crea el cosmos a partir de un huevo, similar a Brahma. Hay una relación acá, ¿no? Parecida a Brahma. No sé quién influyó a quién, probablemente China habrá influido a India porque son muy antiguos estas deidades. Y el primer ser que bajó del cielo se hizo hombre. Recuerden que la idea de Avatara no es ajena tampoco a la cultura china, aunque no lo llaman así, sino que fue el hijo del cielo, ¿no? Tien es el cielo, y se lo va a adorar al cielo como un dios uránico, un dios cósmico, cuya primera manifestación o su primer hijo fue el emperador amarillo, Wan Ti, el emperador amarillo, que dio lugar a una serie de dinastías de emperadores que obviamente descendían del cielo. Entonces recuerden que para los chinos el imperio, el emperador, el gobernante, es más, inclusive el señor feudal, era como el hijo del cielo. Y por lo tanto su religiosidad se va a basar en sostener el aparato imperial. Por lo tanto, lo que podemos llamar la religión de China, si bien en el taoísmo vamos a ver algunas construcciones más metafísicas, pero fundamentalmente la religión de China era muy parecida a la religión romana. ¿En qué sentido? En el sentido que estaba orientada a la adoración del emperador, como que el emperador era un ser supremo, que era engendrado por el cielo y por la tierra, ¿sí? Es decir, no era una persona común. Bien, si vamos nuevamente a la pizarra, vemos que luego viene el neolítico, ¿sí? El neolítico. ¿Qué encontramos en el neolítico? Bueno, en el neolítico ya encontramos un tipo de chamán que lo podemos denominar con el nombre del Feng Shui.
seguramente habrán escuchado hablar del Feng Shui. La palabra Feng Shui significa lluvia y sequedad. Pero el chamán se le llamaba así porque tenía la capacidad de viajar al cielo y poder indagar en los dioses. Por eso la mitología decía que el Feng Shui era un ser que podía viajar en un dragón barbudo, y ese dragón barbudo, bueno, ascendía a los cielos y luego bajaba a la tierra con esa información. También el Feng Shui era aquel que podía dar oráculos, de tal manera que los oráculos se hacían en la antigüedad a través de huesos de animales, como por ejemplo de fémures o omóplatos de animales grandes, y estos animales, estos huesos, se les arrojaba al fuego, después que venía una consultante a hacer una pregunta, y los huesos se quebraban en el fuego, de tal manera que esas quiebres representaban líneas rectas o líneas cortadas. De tal manera que se empezó a adivinar los cambios del cosmos a través de la quebradura de las líneas de los huesos. ¿Sí? Y esto luego se va a conocer como los trigramas, ¿no? O hexagramas, que seguramente ustedes conocerán. Sí. ¿No? Y después, claro, van a ser sistematizados en el I Ching ya para el siglo V de la era cristiana, pero este tipo de tratar de adivinar los cambios del universo, bueno, ya aparecían directamente en el Neolítico. Voy a borrar porque necesito dibujarles alguna otra cosa. Por ejemplo, en el Neolítico ya encontramos una clara muestra de elementos zodiacales. Elementos zodiacales. Recuerden que el zodíaco, esto es uno de los símbolos más primitivos del zodíaco, bueno, son cuadraturas mejor hechas, pero bueno, más o menos deberían medir lo mismo. En los cuales tenemos 4 estaciones, ¿verdad? Tenemos primavera, verano, otoño, ¿sí? Invierno o infierno. Bueno, entendemos que el Sol viaja, ¿sí?, por el zodíaco y va formando estaciones. Vemos que el Sol aparece, es como si naciera en primavera, asciende hasta el solsticio de verano y luego desciende en el equinoccio al solsticio de invierno. ¿Sí? Acá arriba tenemos lo que podemos llamar el solsticio de verano. ¿Sí? Y aquí abajo tenemos el solsticio de invierno. ¿Sí? Bueno. De alguna manera, el movimiento solar genera las estaciones. Bueno, eso ya lo habían descubierto los pueblos chinos en el Neolítico. De tal manera que la mitad del año es un año donde va a prevalecer la oscuridad y la otra mitad va a prevalecer la luz. Esto, si ustedes lo miran bien, bueno, con los errores de mis dibujos, pero si lo miran bien, va a corresponder a lo que pueden ser esas dos colas de los dioses primigenios creadores, o va a corresponder a lo que podemos llamar el yin y yang, es decir, la unión de los opuestos, la armonía de los opuestos. De tal manera que el yin y el yang tienen un origen en el cual muestran que estos dos dioses diferentes, pero que se unen, y a partir de esa unión o de esa armonía crean
las mutaciones o los cambios del cosmos, de alguna manera crean la diferencia entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, donde encontramos una mitad de año donde prima la oscuridad y otra mitad de año donde prima la luz. Entonces, los chinos, como muchos otros pueblos, veían que esto era en realidad el camino de la vida. El camino de la vida. Un camino que lo luminoso no era diferente a la oscuridad. Era diferente en intensidad, pero básicamente ambos eran parte de ese camino. Y ambos se necesitaban para que ese camino pudiera fluir. Entonces, la idea de fluir de un camino, que ese camino va, de algún modo, cambiando las estaciones, va trayendo la sequía, la nieve, pero después va trayendo el florecimiento de la vegetación, el crecimiento de ella, y con eso la siembra, la cosecha y la vida, va a generar un pensamiento en el cual el invierno es necesario para que exista el verano, y el verano es necesario para que exista el invierno. Para el pensamiento chino, no son dos estados en oposición, sino que son dos estados complementarios. ¿Sí? Es lo que podemos llamar, dentro del lenguaje chino, el yin y el yang. Lo oscuro pasó a ser lo femenino, lo cóncavo, lo obstétrico, como el yoni en India, ¿sí? Y lo convexo pasó a ser lo masculino, el falo. Mientras la luz está toda expuesta, la oscuridad está oculta. Pero la unión de ambos, del cielo y la tierra, son necesarias para formar al emperador y al imperio, y por lo tanto para mantener la vida del pueblo. Los pueblos del Neolítico y luego también del feudalismo desarrollaron la idea de que era necesario todo esto para la vida. Es por eso que en el invierno las personas vivían, por lo general, recluidas en sus pueblos, en sus aldeas. Pero en el verano se hacían fiestas donde se encontraban las personas de una aldea con otra y era una ocasión necesaria para conseguir pareja, para socializar, para comerciar. Y eso se hacía gracias al Xinjiang. Los pueblos del Neolítico y ya también algunos pueblos de la época feudal, recuerden, 1700 o 250 a.C. aproximadamente, eran comunidades que estaban regidas por un señor, y ese señor era el amo de la provincia, y esa provincia a la vez tenía que rendirle servicio y obediencia al emperador. Por lo tanto, las personas del pueblo vivían alrededor de una casa tipo castillo medieval llamada el Mingtang. El Mingtang. ¿Y qué características tenía el Mingtang? Bueno, para ilustrarlo, era una especie de casa cuadrada, era cuadrada, que tenía un techo redondo. Lo cuadrado va a simbolizar el yin y lo circular va a simbolizar el yang. Pero dentro de la casa de los Mingtang, este señor feudal, tenía a la vez como si tuviera 9 departamentos. Imagínense un predio muy grande con 9 dependencias, que cada dependencia era independiente de la otra. Podía vivir en una época del año
en una dependencia e ir mudándose a medida que pasaba el sol por el zodíaco, ¿sí? Y de esa manera la luz y la sombra estaba perfectamente armonizada. Es decir, que cuando el gobernante se mudaba a las zonas oscuras era porque venía el otoño y el invierno. Y cuando el gobernante se mudaba a las zonas más luminosas, era porque aparecía la primavera y el verano. De tal manera que se crea una solidaridad entre el movimiento del señor o del emperador o del rey y los movimientos celestes. Esta sincronicidad entre lo macro y lo micro, entre las dualidades complementarias, va a dar lugar a la idea del gobierno, de un gobierno que si el gobernante se movía bien, mantenía los ciclos cósmicos. Una idea muy parecida al antiguo Egipto, ¿no? Cuando el faraón, que en realidad era Horus vivo, tenía que armonizar los opuestos del Alto y Bajo Egipto para que el gobierno funcione. Bueno, el gobierno funcionaba en tanto y en cuanto estuviera en armonía con los ciclos de la naturaleza. Y esos ciclos de la naturaleza, o esa armonía, se conocen con el nombre de Tao. Tao, o Dao, según también otra traducción. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Pero para que vean que tenían una idea cívica, jurídica, política y religiosa y natural, armonizada con estos movimientos. Entonces, la China antigua se manejaba, según sabemos, por estos parámetros. Obviamente no siempre resultaba. Esto es simplemente una teoría, ¿no? Como en el antiguo Egipto tampoco, no siempre las dinastías mantenían realmente el orden institucional. Y esto queda en evidencia en la era feudal. Vieron que de 1007 y pico al 250 aparece la era feudal. ¿Qué pasa en esta era feudal? Bueno, estos señores feudales, al ver que había inestabilidad política en el imperio, se empezaron a pelear unos con otros para ver quién llegaba a ser el emperador. Es decir, rompieron el camino del Tao y rompieron la armonía del Yin y Yang. Al romper esta armonía, se interpretó que durante todos esos años, en los cuales había una gran inestabilidad política, una época de guerras, una época de inseguridad, de matanzas, se llegó a interpretar que esto ocurría porque los gobernantes, los nobles, inclusive los aldeanos, estaban violando la ley de la naturaleza. Entonces es el momento para que surjan lo que se conoce metafóricamente como las 100 escuelas filosóficas. Las 100 escuelas filosóficas, que no fueron 100, fueron escuelas de pensamiento donde aparecieron filósofos o pensadores para ver cómo arreglar esto. De esta crisis política y religiosa o espiritual surgieron pensadores. Los más conocidos, o los que nos va a interesar a nosotros, es Confucio y Lao Tse. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Confucio. Confucio, vamos a ver, vamos a ubicarlo en el siglo V a.C. y vamos a conocer las primeras ideas ya bastante más formadas. Este es un grabado de lo que era supuestamente Confucio. ¿Quién fue Confucio? Bueno, a Confucio lo tenemos que ubicar, como ya les decía, en el siglo V a.C. Fue un hombre que tuvo cargos políticos y en base a esa inestabilidad trató de pensar cómo hacer para crear un buen gobierno. Un gobierno honesto, un gobierno probo, un gobierno sin corrupción.
No solamente un buen gobierno, una corte que también fuera ética. Y más allá de eso, cómo el pueblo, a través de la ética, pudiera también armonizarse con el emperador y los nobles y los señores feudales para formar un gobierno ideal. Confucio desarrolló un sistema de filosofía política para encontrar la ética, el buen vivir, el humanismo, ¿sí?, la generosidad y la misericordia, que a través de rituales y a través de adorar al cielo, Confucio creía que se podía lograr a través de la educación. Bueno, así que los temas que hoy se tratan en nuestro mundo no son tan diferentes de los que se trataban en la antigüedad. De hecho, Confucio más o menos fue contemporáneo de Platón. Sabemos que Platón, antes de escribir su obra, eh, había viajado a Sicilia para tratar de lograr una república ideal. Obviamente no lo pudo hacer y regresó a Grecia y ahí escribe su gran obra, La República. La República es un intento teórico de lograr un buen gobierno. Bueno, de alguna manera Platón y Confucio se parecen, porque Confucio también trató de enseñarle a otros cómo lograr un buen gobierno. Y cuenta la leyenda, porque en realidad de Confucio no tenemos demasiada información, más allá de biografías o documentos que aparecen más tardíamente. Viajó por 13 provincias o 13 feudos, tratando de educar al pueblo, a la corte y a los señores feudales. Justamente les enseñaba esto, ¿no? El humanitarismo, el poder ser generoso, bueno, un montón de ideas éticas para el bien común y también para el bien privado. Obviamente no le hicieron demasiado caso, así que Confucio regresó a su casa, frustrado, y ahí se dedica a tener alumnos y a escribir sus libros. Por eso dicen que los escritores son frustrados porque no pueden lograr lo que quieren y como no pueden lograrlo en la realidad, lo escriben. Es ahí que Confucio escribe sus 5 clásicos y hace una compilación de un libro llamado Libro de las Mutaciones o I Ching, que seguramente ustedes conocerán o habrán sentido nombrar. Confucio creía que los hombres, al no estar en armonía con el Tao o en armonía con la naturaleza, lo que tenían que hacer era justamente un esfuerzo por voluntad propia para lograr esa armonía. Entonces, para Confucio, el hombre tenía que hacer algo para estar en el camino del Tao. En cambio, para este otro personaje, que lo podemos ubicar de manera contemporánea, Lao Tse, que tampoco sabemos si ese es su nombre, probablemente no. El nombre Lao Tse significa el viejo sabio. Para Lao Tse, el hombre no tenía que hacer nada, diferente de Confucio, ¿no?, que había que hacer algo. Para Lao Tse, el hombre tenía que dejar que las cosas pasen, que las cosas se hagan solas, porque en algún momento el camino de la naturaleza iba a retomar su orden, iba a retomar su camino naturalmente, ¿no? Por eso el taoísmo se diferencia del confucianismo en la idea de que en el taoísmo es el no hacer, porque nada puede cambiar la naturaleza, en cambio en el confucianismo es el hacer. Son 2 sistemas diferentes basados en un mismo concepto, en el concepto de Tao. Y esta es la letra china para Tao o Dao. La escritura china es una escritura, aunque les parezca mentira,
mucho más fácil que la nuestra. ¿En qué sentido? En que son dibujos. Son dibujos. Es como si nosotros escribiéramos en los emoticones del celular. Y a partir de ahí contáramos una historia. Lo que da lugar a la imaginación y a pensar. Por ejemplo, acá tenemos dos signos que tienen que ver con la cabeza y los pies. No sé si podrán distinguirlo, pero acá tenemos cabeza y pies. ¿Qué significa cabeza y pies? Bueno, estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de una figura antropomórfica. ¿Sí? Pero, de alguna manera, la parte de arriba es una parte que está estática, quieta. Y la escritura de abajo es un pie que va en actividad. Y nuevamente encontramos los opuestos. Encontramos la quietud y el movimiento. De tal manera que el Tao es un camino que no se camina. Es un camino que cuando se transita logra la armonía obvia de la naturaleza, que ya estaba allí. De tal manera que esas mutaciones, si bien van variando, todas logran su propio equilibrio, como en el caso de Yin y Yang. Yin y Yang no son dos fuerzas que están luchando entre sí. No son dos fuerzas que se oponen radicalmente, sino que son dos fuerzas distintas que se necesitan mutuamente para lograr la armonía. Es por eso que para el taoísmo no tiene sentido el luchar, no tiene sentido el hacer, porque de alguna manera, por más que haya una terrible tormenta o una terrible inundación, en algún momento las aguas, naturalmente, van a alcanzar su nivel original. La naturaleza de algún modo se va a restituir. Hoy que estamos hablando tanto del cambio climático y que el hombre puede revertirlo, no interesa si el hombre lo revierte o no. La naturaleza va a llegar un momento que se va a armonizar sola. Está bien, no tenemos garantías de sobrevivir nosotros como especie, pero la naturaleza sí seguirá sobreviviendo. Porque la naturaleza encontrará su ritmo a pesar de la diversidad de los cambios. Por eso acá tenemos en este cuadro, según el taoísmo, la cantidad de cambios que tiene el Yin y Yang y que van encontrando entre sí las distintas armonías. Es decir, es básicamente como una especie de filosofía de vida. Tanto Lao Tse como Confucio tienen vidas míticas, ¿no? Como todos los fundadores de alguna corriente espiritual o de pensamiento. Especialmente Lao Tse, ¿no? De Lao Tse se lo llama el viejo sabio. Según la leyenda, fue engendrado por una estrella fugaz, porque su madre contempló el cielo, pasó la estrella y él quedó encinta. Nuevamente tenemos la mitología de la Madre Virgen. Cuando Lao Tse nace era muy viejo porque había pasado 40 años en el vientre de su madre. Y cuando Lao Tse va al Tíbet, se encuentra con un guardián, un portero de la puerta que no lo quiere dejar pasar. Y Lao Tse le dice, déjame pasar, soy el gran maestro Lao Tse. Y dice, pruébalo, le dice el guardián. Bueno, voy a escribir todo lo que sé y cuando termine vengo y te lo pruebo. Bueno, o sea, el guardián pensaba que iba a tardar muchos años en escribir todo lo que sabía. Solo tardó 3 días. Y cuando regresó, trajo el libro llamado Tao Te Ching. ¿Eh? El Tao Te Ching. Tao Te Ching, que yo lo tengo aquí, hay muchas traducciones, en realidad no hay una traducción exacta al castellano, porque el idioma chino es un idioma complejo de traducir a nuestras ideas. Los chinos tan solo ver las cosas ya ven la idea, nosotros tenemos que utilizar muchas palabras para entender. Pero fíjense en que la primera sentencia del Tao, que en realidad el Tao no necesariamente es un libro religioso, aunque puede serlo,
Es un libro de filosofía natural, es un libro de sabiduría metafísica, de mística, pero también es un libro de alquimia y es un libro de estrategia militar, ¿eh? Y es un libro político. Por ejemplo, en la primera sentencia del Tao dice, el Tao que puede ser dicho no es el Tao perpetuo, porque no tiene nombre, no tiene principio ni el cielo ni la tierra, y su nombre es los 10.000 seres. Uno dice, ¿qué es esto? Bueno, es como que no se entiende, ¿no? No se entiende porque tenemos que entender que el pensamiento chino, como les decía, no es un pensamiento de oposiciones, sino es un pensamiento de armonización. Por ejemplo, dice, el Tao es el ser y el no ser, y ambos se engendran mutuamente. Obviamente esto para la lógica aristotélica es un contrasentido, porque para la lógica aristotélica, o la lógica filosófica occidental, mejor dicho, por el principio de no contradicción, A no puede ser nunca no A. O es A o es no A. En cambio, para el Tao, A y no A van juntos. Porque para que A exista, se necesita no A. Y para que no A exista, se necesita A. ¿Entienden? Entonces, lo que buscan ellos es la armonía de los opuestos. Por eso, vamos a hacer una comparación con el judío-cristianismo, que ya a partir de la otra clase volvemos nuevamente a nuestro habitual recorrido occidental. Acá tenemos el mito de Adán y Eva, ¿no? Todos lo conocemos. Cuando Adán y Eva vivían juntos en el Edén, era todo armonía con la naturaleza. El hombre estaba en armonía con la mujer, los animales, los hombres y entre sí mismos, de tal manera que cuando escucharon a una serpiente hablar, ni siquiera se asustaron. Y acá estaban en una condición que podemos llamar plena de Tao, ¿no? Una condición de armonía. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa del Edén y coloca dos querubines o dos ángeles cuidando la entrada al árbol de la vida. Ahora estaban afuera, ahora cayeron a la dualidad, ahora estaban en lo profano y lo sagrado quedaba fuera del espectro. Es decir, estaban en la dualidad. Es por eso que Occidente ve la religión como una lucha de opuestos. Dios contra el diablo. Dios es totalmente bueno y el diablo es totalmente malo. En el fin del mundo se van a encontrar en una lucha encarnizada y Dios va a vencer el mal. Y Dios va a ser una totalidad, Yan, venciendo totalmente al Yin. En el cristianismo hay una pista de cómo alcanzar esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que Cristo muere en el árbol de la vida. Si Cristo es crucificado en el árbol de la vida, simbólicamente hablando, está retornando al Edén. Está trascendiendo a esos querubines guardianes que impedían la unión de lo sagrado con lo profano. Entonces, al pasar esos querubines y al entrar en el Edén, místicamente encuentran la totalidad. Por eso la iluminación o la salvación está en encontrar la armonía de los opuestos y no en el que un bien gane sobre un mal. Obviamente es un pensamiento muy gnóstico, ¿no? Acá tenemos una imagen en un templo budista. Si entramos en un templo budista, vamos a encontrar que está Buda con los bodhisattvas sentado debajo de un árbol, donde él se iluminó. Buda y el árbol, como Cristo fue crucificado en un árbol. Pero para entrar en un templo budista, especialmente en China, hay que pasar por estas dos estatuas que están en la puerta. Son los Nio, que son guardianes horrendos, que todos aquellos que entren van a tener miedo de que estos los asesinen, mitológicamente hablando. Pero son simplemente nuestras proyecciones, son simplemente nuestros temores de unir el yin con el yang. Si pasamos los querubines, si trascendemos nuestra dualidad, vamos a encontrar la unidad. Y de alguna manera el Tao nos quiere hablar de esta idea, ¿no?
de la idea de lo uno. De lo uno no como número. Lo uno no es número, no es una unidad en sí, sino es una unicidad, ¿no? Si logramos completar esta unicidad, llegaremos a alcanzar el Tao como algo místico. Nosotros dividimos bien de mal, o hacemos bien contra el mal, mientras el Tao habla de unir el bien y el mal. Nosotros hablamos de izquierda y derecha, de hombre y mujer, de negativo y positivo. Yo no sé nada de electricidad, pero sé que un buen electricista sabe que si la corriente fuera toda positiva, no sería corriente. Y si fuera toda negativa, tampoco sería corriente. Se necesitan dos polos para que pueda haber esa corriente, para que el cosmos pueda funcionar. Entonces, para la concepción taoísta, que también la va a tomar Confucio, pero para la concepción taoísta es necesario que existan las polaridades para que pueda también existir la armonía. Y esa me parece que es una diferencia fundamental entre el pensamiento espiritual chino y el pensamiento espiritual judío-cristiano, en este caso, como vimos nosotros en el Egipto. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que en el taoísmo no es uno contra otro, sino que es uno en armonía con el otro. Si se puede encontrar eso, que para Lao Tse eso se iba a encontrar naturalmente, porque había que seguir un principio que ellos llamaban Wu Wei, es decir, no hacer. Para Confucio existía el principio de Li y de Te. El bien orgánico, Li, y Te, la virtud. De ahí viene la palabra Tao, Te, Yin. El té no es el té de la bebida, sino es el té de la virtud. La virtud puede llevarnos a armonizar los espacios oscuros y de esa manera lograr, como ellos esperan, un gobierno ideal. Obviamente luego Confucio con el tiempo fue divinizado, igual que Lao Tse, convirtiéndose en maestros espirituales. Pero cuando ingresa el budismo, y ahora volvemos por ahí a la materia, cuando ingresa el budismo se habrán dado cuenta de que tienen muchos puntos de contacto con Buda. Por ejemplo, Lao Tse y Confucio pueden, de algún modo, armonizarse con este maestro espiritual. Por otra parte, el budismo ya hablaba, por ejemplo, la cultura madhyamika, que es la que se va a desarrollar en Tíbet, que no es ser o no ser, es ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? O la cultura yogacara, que hablaba del vacío. ¿Qué mejor definición para el Tao que el vacío? El Tao número 11 dice que la vasija es útil porque tiene un espacio vacío. Si esto fuera completamente sólido, no lo podría llenar con nada. El vacío le da utilidad al recipiente. Una casa tiene puertas y ventanas, pero es el vacío interior la que la hace útil. Sin el vacío, nada tiene sentido porque no puede ser llenado, porque no puede haber actividad. No puede haber actividad que se armonice consigo misma. Y la idea o la escuela del vacío la va a tomar el budismo zen. ¿Sí? Quiero, a ver, sabemos que las escuelas budistas, tanto en la Tierra Pura, le explico rápidamente la Tierra Pura, porque en realidad la Tierra Pura es muy similar a la Vajrayana, versión china, que tiene una creencia muy particular, que es la creencia de que el hombre, esto es budismo, ¿no? Budismo chino, no puede alcanzar el nirvana, nirvana Tao, que se va a sincretizar, porque
el hombre está demasiado caído. ¿Y cómo puede llegar a alcanzar el nirvana Tao? Bueno, a través de iluminarse, a través de sucesivas reencarnaciones, a esto llamas es indio, y llegar a encontrar la tierra pura, la tierra del Buda Mira. En esa tierra, que es algo muy parecido al paraíso judío-cristiano o islámico, la persona va a tener las condiciones necesarias de armonía del Tao para llegar a esa iluminación. Bueno, en Japón, recuerden que la escuela de tierra pura es la Shodo-su, ¿sí? Que va a desarrollar la misma idea, con algunas variantes, pero nos hace falta ver otra cosa. La Tiantai es budismo tibetano-chino, claramente, budismo tibetano-chino, que sería la parte esotérica del budismo de la tierra pura, y que se va a desarrollar en Japón como la secta Shigon, la secta Shigon. Y por último tenemos la Chan-Zen, la escuela Chan-Zen. Pero antes de hablarles de la escuela Zen, Chan o Zen, quiero que entiendan que la escuela Zen se desarrolla claramente o fundamentalmente de una manera muy abierta en Japón. Y en Japón va a adoptar todas las características que uno conoce del Zen. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el budismo adoptó en su configuración china elementos del taoísmo y del confucianismo, cuando de China migró a Japón, tomó elementos del shintoísmo. ¿Y qué es el shintoísmo? Bueno, todavía no lo hemos visto, así que quiero dar un pantallazo general de la cultura shinto. Vamos a empezar un poco con los mitos del shinto, pero fundamentalmente tengan en cuenta que la religión, por llamarla así, shintoísta, es una religión animista. Animista. Creen que la naturaleza, el cielo, la tierra, los árboles, los jardines, están animados por espíritus elementales. Esos espíritus elementales se conocen con el nombre de los kami, con K, kami. Los kami son espíritus ancestrales y también espíritus de difuntos que viajan por todos lados, le pueden producir al hombre catástrofes como terremotos, inundaciones, la muerte, pero también pueden darle el sol, la cosecha, la vida. Son seres ambivalentes. Los kami son muy parecidos a los loas del vudú, por ejemplo, a los orishá de los umbanda. Es decir, son culturas animistas, ¿sí? En las cuales las personas dicen tener una relación personal con algún kami y le rinden culto, como por ejemplo llevarle alimento, bueno, le arman unas especies de templos en las casas y también en regiones abiertas. Los jardines son lugares para adorar a los kami, por eso los japoneses son tan prestos a hacer hermosos y bellísimos jardines, porque esos jardines sirven para adorar a estos espíritus, que pueden ser espíritus de difuntos o pueden ser también espíritus de la naturaleza. Los kami tienen centros de aterrizaje o lugares de aterrizaje. ¿Cuáles son estos lugares de aterrizaje? Bueno, esos lugares de aterrizaje son altares, piedras, llamados los shintai, que son lugares donde aterrizan, ¿no? los kami. Y es muy interesante que toda la mitología del Japón esté armada a partir de mitos de creación de los kamis. Cómo los kamis van creando las cosas. Vamos a conocer algunos mitos de estos personajes que son muy interesantes, ¿no? Todo se origina por estos dos kamis, que fueron una especie de dioses creadores, Izanami y Izanagi. Izanami e Izanagi estaban enamorados
y con su lanza tocan las aguas y crean una isla mítica, la isla de Onogoro. Y esa isla se va a partir y van a salir las islas del Japón. Por lo tanto, ellos son los creadores del Japón. Pero también Inagari y Sanami crean la luz y la oscuridad. La luz era tan intensa que quema a Izanami y la destruye. Izanagi, enamorado, perdiendo a su amada, como Krishna perdió a Radha o Isis perdió a Osiris, llora. Y de sus lágrimas van a salir dos deidades, Susanoo, el mar oscuro, y Amaterasu, el sol, o la diosa solar. Hay una guerra entre Susanoo y Amaterasu, de tal manera que Amaterasu pierde y queda debajo del mar, y el mundo entró en oscuridad. Por eso, Susanoo, sabiendo que no podía haber solo oscuridad en el mundo, llama a los gallos para que canten, y esos gallos hacen que Amaterasu, el sol, salga en el oriente. Ahí tenemos a Amaterasu saliendo de las aguas. Estos son los Kami. Es la creación de la luz y de la oscuridad. Por eso los japoneses adoran mucho al sol, porque la diosa solar es la diosa Amaterasu. Y el hijo del sol, se convierte en el primer emperador de Japón. Estamos hablando que estos mitos son originarios ya del siglo II de la era cristiana. Ninigi, según el mito, fue el primer emperador de Japón, hijo del sol y del mar. Por eso que en Japón hubo una gran tradición de adorar al emperador, como también en China. Y la adoración del emperador llegó hasta épocas como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador Hirohito preparaba sus kami, cases, ¿sí? Para que se inmolaran ante los aliados, y sabían o creían que ellos no iban a perder la guerra porque obviamente el emperador Hirohito era un dios, era hijo del mar y del sol. Pero bueno, sabemos que fue una gran crisis para Japón que Hirohito claudicara después de las bombas atómicas, un poquito antes, y sobre Hiroshima y Nagasaki, y de esa manera se acabó el culto al emperador. Bueno, aquí tenemos los niños, que son también kamis guardianes, ¿sí? Aquí tenemos otra, ven como los japoneses dibujan a sus dioses, y van a encontrar esto en Japón. ¿Saben lo que es esto? Son toris, que son puertas, porque los toris están en muchos lugares, acá están sobre las aguas, pero hay lugares que están en los parques, están en plazas de la ciudad. Cuando uno entra al tori, está entrando a un espacio sagrado. Está penetrando por esos guardianes que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que son los querubines, ¿sí? Y dentro del tori se encuentra la unidad con la naturaleza. La unidad con la naturaleza. Que cuando el budismo entra a Japón, va a desarrollar esta idea de esta unidad con la naturaleza con relación al nirvana, a la iluminación, o a lo que ellos luego van a llamar Satori. Ahora que entendemos un poquito a grandes rasgos el concepto de Japón, vamos a conocer un poco el origen del budismo Zen y algunos lineamientos principales del Zen. Vamos a ver otras representaciones. Ahí está. En el siglo VII entra un patriarca, según el mito, llamado Bodhidharma. ¿Sí? Este patriarca viene de la India y cuando entra a China era un patriarca medio hosco, muy mal llevado, muy violento, y se va a meditar solo en una cueva durante años. Y no quería tener discípulos. Tal es así que los chinos, que empezaron a conocer la existencia de Bodhidharma, lo van a visitar, y Bodhidharma no quiere enseñarles. Tal es así que delante de ellos
se arranca los párpados y con la sangre que cae en la tierra nace la planta del té. Luego aparece Eka, que le va a pedir a Bodhidharma que le enseñe. Bodhidharma va a meditar sobre la pared en Zazen o en Chan, y no le va a decir nada, y Eka viene día tras día para llamar la atención de Bodhidharma. Un día, como Bodhidharma nunca lo mira, Eka se amputa un brazo, y ahí Bodhidharma se da cuenta de que tiene verdadero interés y lo toma como discípulo. Y ahí se crea la primera comunidad patriarcal Chan. Este personaje, llamado Dogen, japonés, viaja a China por negocios y conoce el budismo Chan. Estamos hablando ahora del siglo XII. Y se convierte al budismo Zen, de tal manera que cuando va a Japón, funda la escuela Soto. La escuela Soto es una escuela de budismo Zen que busca el Satori, busca la iluminación, pero esta iluminación para el budismo de Soto está presta o está abierta a todas las personas. ¿Sí? La meta del budismo Zen es llegar a esto, es llegar a lo que se llaman el Wu. El Wu es una representación de la no representación, porque en realidad acá no deberían haber dibujado nada. Si ven los trazos de la pintura, son muy similares a los que vimos de la escritura de la palabra Tao, cabeza y pies. Pero acá, el Wu está simbolizando la iluminación instantánea. De tal manera que los budistas Zen, que adoran la figura del Buda, buscan una clase de iluminación, que esa iluminación no va a venir por un proceso de meditación sostenido, aunque meditan, ni siquiera por el estudio de las escrituras, sino que va a venir en un instante, que va a venir cuando la conciencia dual se rompa y aparezca un tercer estado de la conciencia, que nosotros diríamos, tal como lo estudió Suzuki, no es ni consciente ni inconsciente, sino que es más allá de esa dualidad. Ven que nuevamente sigue de algún modo recuperando las ideas taoístas, y esto se logra tal vez por un método que ellos llaman el método de los koan. No sé si quiero hablar de los koan. ¿Qué es un koan? Bueno, un koan, según lo define desde Suzuki, es un documento público. Es la recitación de una frase o de una idea que a la vez no tiene lógica racional. El propósito de esta recitación es justamente romper con la dualidad de la conciencia y entrar en ese estado de unicidad. Para la conciencia, o uno está adentro o afuera, no está adentro y afuera al mismo tiempo. Cuando el Zen creen que pueden llegar a un estado de conciencia en la cual pueden lograr esa vacuidad. Para lo cual recitan diferentes koan o recitan diferentes ideas en los cuales trabajan sobre el enigma. A ver, cuando un discípulo quiere iluminarse, el maestro le va a dar un enigma. Obviamente, a veces le va a dar varios golpes, ¿no? Porque Wilhelm Zen tiene esta idea de la dureza del maestro. Pero en este caso va a querer trabajar el enigma. ¿Y qué es el enigma? Bueno, el enigma es una sentencia. Una sentencia, ahora les voy a leer algunas, que para nosotros, los occidentales, no tiene sentido. Por ejemplo, dice, un maestro Zen dijo, si tienes un báculo o un cetro, si tienes un cetro, te daré uno. Si no tienes cetro, te quitaré uno. Traten de pensarlo. Y eso se lo dejo como tarea. Piénsenlo. Te lo repito. Si tienes un cetro, te daré uno. Si no tienes un cetro, te quitaré uno.
Otro discípulo preguntó, maestro, ¿qué es el Buda? Y el maestro respondió, un bastón lleno de estiércol seco. Es decir, otro le dijo, maestro, ¿qué es el Buda? Si puedes contestar, le dice el maestro, te daré 30 soques. Pero si no puedes contestar, también te daré 30 soques. Entonces, cuando se plantean estos enigmas que no tienen una resolución lógica, el discípulo se pasa horas, días, meses o años meditando sobre una resolución de esto y nunca la va a encontrar mientras deposite sobre ella una mente dual, una mente racional. Cuando logre romper la razón, logre entrar en un estado de no dualidad, de trascendencia del yo, o de no yo, o de an-atman, como decían los budistas primitivos, ahí va a encontrar esa iluminación conocida como Satori. Bueno, acá tenemos algunas ideas, obviamente muy básicas, habría que dar todo un módulo de esto, yo no tengo tiempo, quizás para el futuro podamos planear algo más elaborado, en los cuales uno puede estudiar más a profundidad el confucianismo y el taoísmo, el Shinto, y a la vez la entrada del budismo y las muchas aplicaciones, ¿no?, que este budismo tiene. El objetivo en todo esto es llegar a la mente de Buda o llegar al vacío. Lograr estos dos objetivos es parte del concepto de budismo mahayana y descubrir que fuera de eso no hay absolutamente nada real, que todo lo que consideramos realidad es simplemente una proyección de nuestra conciencia ordinaria y que tenemos que trascenderla para lograr la budeidad o la iluminación. Por eso Oriente teóricamente trabaja por esto. Obviamente Oriente no logró un mundo mejor bajo estas filosofías, como Occidente tampoco logró un mundo mejor con las religiones y filosofías que ha logrado, o que ha estudiado, o que ha desarrollado. Esto nos muestra que la naturaleza humana es una naturaleza compleja, ¿no? A veces caemos en el pensamiento del teórico político moderno Thomas Hobbes, que hablaba que el hombre es malo por naturaleza y necesita el Estado para regularse, ¿no? Bueno, Confucio decía algo parecido. Y otros dirán, bueno, el hombre es bueno por naturaleza, pero necesita el ambiente adecuado para desarrollarse. Bueno, son dos enigmas que ha trabajado la filosofía de Oriente y de Occidente y que creo que el budismo ha logrado desarrollar con creces, pero me parece que el secreto de todo esto no está en la erudición necesariamente ni en conocer todo esto, sino estar en aplicarlo, en llegar a lograr ser un buen ser humano, ¿no? En lograr ser una persona que esté armonizada con la naturaleza. Así, de esa manera, en vez de destruirla a través del consumo, a través de verla como un instrumento, como una cosa, poder verla como algo que cuidar, ¿no? Algo en el cual nosotros somos parte de ella y sin ella no podemos sobrevivir, ¿no? Bueno, me parece que el budismo deja esta clase de enseñanza. Bueno, de esta manera hemos terminado.